Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Tengo mucho gusto de compartir hoy con ustedes un resumen especial que hacemos de una presentación del programa Perfiles que justo se transmitió en diciembre del 2005, en donde tuve la oportunidad de platicar con el arzobispo entonces de la Arquidiócesis de Jalapa, Sergio Obeso Rivera. Estamos de verdad vestidos de gala para presentarles este resumen y desde luego presentarles parte de toda esta entrevista y de todas estas charlas que tuvimos con él y desde luego presentarles la semblanza que abría el programa de Perfiles en ese momento. Es la semblanza que vistió la primera parte del primer programa de 2 de Perfiles en el 2005. Vamos a verla. Corre el año de 1931, cuando el 31 de octubre nace en la ciudad de Jalapa Sergio Obeso Rivera, hijo de don Sergio Obeso, natural de España, y doña Estela Rivera Ramírez, originaria de Las Vigas, pequeño pueblo veracruzano donde la familia se asienta y vive en sus primeros años de infancia el pequeño Sergio y sus 8 hermanos, Emilio, Estela, Concepción, Jesús, Jaime, Flora, Tatiana y Lola. La vida apacible de ese pueblo frío y lluvioso y la estrecha convivencia familiar hacen de la infancia de los niños una época de enorme felicidad. Vivaracho y travieso, Sergio crece entre la neblina que enmarca sus juegos y su gusto por los aviones y los autos despiertan aún más su imaginación. Al cumplir 9 años, su familia cambia su residencia a Jalapa, donde un poco más tarde él concluye su educación primaria. Su madre pide para el niño la oportunidad de estudiar en el seminario, sin otro interés que su hijo tenga una sólida educación. Hasta ese momento, en él no hay indicio alguno de vocación religiosa. Sin embargo, es admitido y a los pocos días de iniciadas las clases, apenas con 12 años, Sergio ya sabe bien lo que quiere. Algún día se ordenará como sacerdote. Años más tarde, es enviado a Roma para cursar filosofía y teología en la Universidad Gregoriana como alumno del Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. Es ahí donde descubre su gusto por la música clásica y el arte en general. Además, se revela también como un buen deportista, pues logra el puesto de capitán del equipo de básquetbol, obteniendo con él importantes triunfos. Sergio recibe su ordenación sacerdotal en la misma ciudad de Roma, el día de su cumpleaños número 23, y concluye la licenciatura en filosofía y un doctorado en teología. A su regreso a México, presta sus servicios en el seminario por 17 años, al tiempo que se desempeña como capellán del convento de las entonces monjas capuchinas del Santísimo Sacramento. El 30 de abril de 1971, Paulo VI lo designa obispo de Papantla. Recibe la consagración episcopal en la ciudad de Teciutlán, Puebla, en 1971. En enero de 1974, Paulo VI lo nombra arzobispo titular de Upena con cargo de coadjutor con derecho a sucesión del arzobispo de Jalapa, Monseñor Emilio Abascal Salmerón, a quien por fallecimiento sucede en el cargo de pastor de la Arquidiócesis de Jalapa el 12 de marzo de 1979. El 18 de noviembre del 82 es electo presidente de la Comisión Episcopal del Clero, cargo que desempeña por 2 trienios y que vuelve a asumir del 95 al 97. En la 70ª Asamblea Plenaria del Episcopado Mexicano es nombrado presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social para el trienio 2001-2003, cargo para el que es reelecto ese mismo año. Actualmente, Monseñor Sergio Obeso Rivera, con 74 años de edad, tiene una intensa actividad en la arquidiócesis entre los fieles por quienes es sumamente querido. Es una persona cálida y amable, a la que generalmente se le ve de buen humor. Su gusto por los aviones y los coches continúa hasta hoy. Además, goza de una estupenda memoria, ingrediente importante para que sea un gran conversador. Al terminar la semblanza, así fue como le dimos la bienvenida en una noche fría de Jalapa. Ahora sí que lo vamos a confesar en el programa, monseñor. Gracias, Betty. Bueno, cuénteme, ¿era Las Vigas un lugar demasiado frío para jugar?
Para un niño yo creo que no existen climas. Lo importante es jugar. Ajá. Que sea frío o calor el que está alrededor, no creo que importe gran cosa. No importa mucho. ¿A qué jugaba Sergio Yo creo que niño? todo lo que han jugado los niños, sobre todo en aquellos tiempos, los niños de pueblo, Ajá. ahora no sé si jueguen eso, pero jugábamos al trompo, a las canicas, a empinar papalotes, todo lo que hacen los chiquillos en esas circunstancias. ¿Y cuál era su juego preferido? ¿Había algo en lo que se Sí, destacara? no, destacarme no, pero me gustaban mucho las canicas. Ajá. Había toda una jerarquización en el tipo de canicas, desde canicas, agüitas, ágatas, Ajá. balines, Toninas había ponches. unas, ¿verdad? No, eso no conozco. ¿Esas ese no? ¿Unas grandotas? no. ¿No había unas toninas? Dice que sí. A Lo lo que pasa es que yo mejor. creo que esas fueron más acá, O más hacia acá. depende de las regiones. Sí, también tiene ¿verdad? mucho que ver. Así es. Entonces, había jerarquías en el tamaño de las canicas. Y en la consistencia. Correcto. Era aquello de cómo eran las técnicas para jugar. Bueno, había agüito Ajá. y había también ¿El ron. grito cómo era? Era un hoyo Ajá. en donde depende de lo que se acercara uno al hoyo, los puntos que uno ganaba. Pero también había el ron, un triángulo, Ajá. en donde a veces colocaba uno 6, a veces 10 canicas, mitad y mitad de los contendientes, Sí. y según eso las iba uno sacando o iba uno descalificando al contrario. ¿Y era bueno para jugar canicas? Yo creo que sí. Si se defendía. Sí, me defendía yo. No era yo un campeón, pero tampoco hacía yo el ridículo. Bueno, No, jugaba con dignidad. Así es. Muy bien. ¿Cómo era la vida familiar con ese papá Sergio, con doña Estela, en aquel pueblo cercano a Jalapa? Para mí fue una época muy bella y muy llena de recuerdos, porque pertenecíamos a una familia grande, éramos 9 hermanos. Sí, claro. Nuestros padres nos quisieron mucho, pero ese cariño no los llevaba a condescendernos. Seguido también teníamos que sufrir los castigos, pero Ajá. como siempre fueron justos y un niño tiene mucho el sentido de la justicia, Sí. ya sabíamos que pasaba eso pronto y podíamos seguir. Fíjense que debo decirle que mi padre compró una cuarta, lo que se llama una cuarta para los caballos. O sea, como un fuete. Un fuete. Ajá. Y yo tuve la gloria de estrenarlo. No creo que nos haya pegado muy fuerte, pero Ajá. por lo menos sí, con el frío y con ardía. Sí se sentía. Ardía un poco, sí. Óigame, Y yo señor, fui- pero ¿se acuerda qué fue lo que ocasionó que usted eso sí no, estrenara? pero generalmente era porque poníamos pretextos para no ir a la escuela. Siempre la escuela era el coco. Ajá. Yo mentiría si le dijera que la escuela era para mí un respiro. No, era un calvario. Era un calvario. Así es, solo pensaba no en jugar. Claro. Y además, ustedes entre hermanos podían hacerlo muy bien porque eran muchos. Así, pero gracias al modo de ser de mis padres, jamás nos distanciaron del resto de los niños del pueblo. Ajá. Nosotros jugábamos muchísimo con todos los niños del pueblo y jamás nos enseñaron a hacer ninguna distinción ni ninguna actitud que supusiera que uno estaba sobre los demás. ¿A qué se dedicaba su papá, monseñor? Él era empleado, él fue emigrante y vino aquí de 16 años Sí, muy jovencito. como empleado y estuvo en la Ciudad de México. Él me contaba que vivió la decena trágica en Ajá. México, pero después, pues ya no, sin que yo pueda precisar mucho, pero vino aquí a Perote. Ahí en Perote también fue empleado de confianza de una persona. Y ya después se independizó él y hasta donde yo lo recuerdo, pues trabajó en la madera. Pero llegó un momento en que creyeron conveniente prohibir la explotación de la madera y mi padre se retiró de eso. Muy bien. Leía un libro que usted me hizo favor de obsequiarme,
en donde el padre Barradas, Celestino Barradas, lo entrevista o Así platica es. con usted y luego él lo transcribe y se publica este libro acerca del carácter jovial de su papá. Sí, en verdad así era, sumamente jovial y era muy estimado en el pueblo y particularmente era jovial con los niños, con sus hijos, naturalmente, pero también con sus nietos. Ajá. Era muy jovial, sí, ¿Quién imponía la disciplina en la casa? mi madre. La mamá. Sí. O sea, mamá era la Así, dura, la que así, había que sí, obedecer así. Era la que le tocaba hacer el papel de dura, sí. Mi papá nos hileraba a todos cuando hacíamos algo, ya uno por uno nos iba... ¿Con la cuarta? Con la cuarta, sí. Pero mi mamá era la que... Yo recuerdo que esos castigos eran más bien simbólicos. Y ahora, como mayor, yo creo que cuando los estaba él infligiendo a todos nosotros, se reía, naturalmente. Pero sí, para nosotros pues, era la autoridad. Pero la efectiva... Era la mamá. Era la mamá, sí. En aquella ocasión, Sergio Obeso nos compartió muchas anécdotas, sobre todo de su infancia. Y una que cautivó a todos los televidentes y desde luego a mí, fue aquella en que nos compartió que fue un excelente patinador, que patinaba pues con patines antiguos, aquellos Torrington de fierro, que pesaban más de lo que se desplazaban. Y la pista ideal para cualquier patinador de aquellos años era justamente la segunda calle de Clavijero, que quienes vivimos en Jalapa sabemos que tiene una pendiente bastante pronunciada y que resulta una pista ideal hasta para que vuele el pelo. Volviendo a la infancia de los niños Obeso Rivera, ¿había mucha diferencia entre sus hermanos y usted? Mucha diferencia de edades. Debo decirte, Leti, que yo estaba en medio y tenía yo todas las inconveniencias de estar en medio, Ajá. porque cuando se trataba de hacer paseos con los mayores, a mí me dejaban por ser menor, y cuando se trataba con los menores, a mí me dejaban por ser mayor. Entonces un día protesté y dije que ya no aceptaba yo eso. Y entonces pues ya me colocaban donde se necesitaba, pero estaba yo en medio, de tal manera que los hermanos con quienes más conviví, más bien eran los que menores. Los chicos. Los chicos, sí. Estaban como en dos camadas, Como en por dos decirlo de alguna camadas, manera. así es, Ajá. así es. Pero la relación entre hermanos era buena. Ah, muy buena. O cómo era, dígamelo No, usted. muy buena, muy normal. A veces decimos en el lenguaje coloquial, se aman como hermanos. Pues yo creo que hay que decir, se pelean como hermanos, tiene porque razón. eso era lo normal en la casa de ustedes, sí. Que pues nos disgustábamos, teníamos distintos puntos de vista, Claro. naturalmente de acuerdo a nuestra edad, y los pleitos pues eran igual de acuerdo a nuestra edad. No calaban para nada, no llegaban a distanciarnos realmente, no, éramos una familia Es lo bonito de los normal, hermanos, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo vivían ustedes la Navidad? ¿Cómo vivían ustedes el fin de año? ¿Cómo recuerda usted los Reyes, por ejemplo? Los Reyes Magos. Bueno, pues debo decirle que yo tuve la exclusiva durante 3 años de ser Melchor. Y seguramente porque no conseguían algún güero por ahí la redonda, y yo tuve... Las vigas. Las vigas. Ajá. Y entonces yo fui Melchor muchas veces. Así que estas fiestas, pues para nosotros, debido a que nuestra madre era profundamente religiosa, se vivían muy felizmente. La Navidad, pues la asociábamos mucho con posadas, con las posadas... No como las de ahora, sino posadas religiosas. Sí. En las que íbamos a la iglesia, pero en un contexto de mucha alegría, de mucha familiaridad con todos. Ajá. Lo asociábamos mucho con la niebla. Claro. Yo le decía que para muchas personas, así me entero, la niebla les produce melancolía. A mí no, al contrario. Por los años que viví tan chico en este ambiente, la niebla para mí me sugiere intimidad, estar en el interior del hogar, con sus padres que lo quieren a uno,
haciendo buñuelos. Ay, qué bonito. Naturalmente que yo no los hacía. Pero se los comía. Porque eran tiempos más machistas que los de ahora. Claro, sí. Entonces veíamos cómo hacían los buñuelos y además cómo asaban naranjas, porque a muchos les sorprende que las naranjas se hacen. Y en aquel entonces yo recuerdo que asaban las naranjas. ¿Las asaban con cáscara? Con cáscara, las ponían al brasero. ¿Y cuál era el efecto que causaba? Ya no recuerdo, pero nos sabían gustaban, ricas? nos gustaban. Nos gustaban. Pues para mí también es una novedad. Así que ya le repito, eran los tiempos de Navidad y de los Reyes Magos. No le cuento lo que significaba el que le escribiéramos a los Reyes Magos y naturalmente no nos traían nada de lo que pedíamos, pero ya a la hora de ver todos aquellos juguetes se nos olvidaba lo que pedíamos y eso y lo bastaba. disfrutaban. Totalmente. ¿Cantó sí. la rama? No, eso sí no. Eso Allá sí no no. se No acostumbraba. se acostumbraba. En aquel entonces, yo lo vine a descubrir aquí en Jalapa. Aquí en Jalapa. Pero Así ustedes es. después vienen a vivir a Jalapa. Así es. Y muy jovencito usted entra a estudiar al seminario sin otro afán que simplemente educarse mejor. Porque así lo pensaron mis padres. ¿Sus hermanos ninguno estudió en el seminario? No, absolutamente ninguno. Usted fue el único. El único, sí. ¿Fue usted maestro del padre Quintín? Sí, también. O sea, hay una relación también ahí muy cercana, ¿verdad? Así es. Y además hoy es el vocero. Así es. el vocero. Muy bien. Entonces volvemos a que usted en sus planes de niño no estaba entrar al seminario. Para nada, para nada. ¿Por qué entró al seminario? Porque terminaba yo la primaria, allá aquí en Jalapa, y pues al pasar a la secundaria, mi madre pensó, no sé si acertadamente o no, pero eso fue lo que pensó, que no le gustaría que entrara yo a una escuela donde decía ella, y es donde vuelvo a insistir, no sé si con justeza o no, que pues ahí nos enseñaban a decirle a sus padres de uno camarada, y no le gustaba eso, Sí, sí. como si fuera una enseñanza de tipo socialista, Sí, sí. ¿no? En el peor sentido, en el más estricto de la palabra. Y entonces le pidió autorización al rector del seminario, que entonces se llamaba Emilio Abascal, que me recibieran como una excepción, porque eran conscientes, mis padres, que al seminario solamente entraban los que querían ser sacerdotes. Y yo les decía, no quiero ser sacerdote. Y mi madre me decía, ya lo sé, no crees que aspiro a que tú, porque me tenía por muy latoso. Muy latoso. Entonces ya sé que voy a aspirar a que tú seas sacerdote. Se trata de que te tengan ahí 1 o 2 años, que pase esto y entonces ya sales. Y por eso fue que entré. Ajá. ¿Y cómo fue? ¿Cómo lo recibió el seminario? Pues como era una escuela entonces casi diríamos paramilitar. Duro. Sí, era distinto de los sistemas que se usan ahora. ¿Cómo era entonces? Era muy estricto, era una disciplina muy severa, de tal manera que muy desproporcionada a unos chiquillos, porque junto conmigo estaban muchos otros, éramos varios, muy desproporcionada a nuestra edad, de tal manera que pues sí se sentía mucho el rigor de la disciplina, pero al mismo tiempo había juego. Entonces ahí se perdía todo el resto. Eso. Y jugábamos mucho fútbol, a mí siempre me encantó mucho, me gustó mucho jugar fútbol y desde esa edad fue cuando aprendí lo poco que yo sepa de eso, Ajá. el básquetbol también. Y entonces, en medio de esa disciplina, pues éramos niños que la pasaban bien. La pasábamos bien, cómo no. Usted entra al seminario, ya lo dijo, sin ningún interés de convertirse en seminarista y más adelante en sacerdote, no había tal. ¿En qué momento usted siente ese llamado? Bueno, lo digo diciendo la verdad, para que no se crea que estoy tomando otras actitudes. A los 3 días
de haber estado en el seminario, yo oía pláticas porque entonces entrábamos a lo que se llama entre nosotros ejercicios espirituales. Sí. Pero yo sé ahora lo que son los ejercicios espirituales. Cuando entré al seminario y me dijeron que primero pasábamos por ejercicios espirituales, yo creía que era calistenia. Y no, fue algo totalmente distinto. Diferente. Era silencio absoluto, escuchar pláticas. Y yo en las pláticas, que por cierto daba un padre italiano, a mí me parecía mayor, a lo mejor no era tanto, pero como yo era niño, me parecía una persona mayor. Y ni hablaba siquiera correctamente el español. Y ahí medio le adivinaba uno lo que quería decir. Sí. Pero yo recuerdo que le escuché que uno en la vida debería hacer lo que Dios quisiera y que lo que Dios quiere de uno es lo mejor y es como uno puede ser feliz. Y que eso es lo que debe uno hacer. Entonces yo concluí que debería yo, Dios me quería. Y en ese momento yo decía, Dios quiere que yo sea sacerdote. ¿Quién sabe por qué me vino esa convicción tan profunda? Ahora lo sé, pero no es el lugar de hacer aquí. No, pero sí, dígalo, porque... No, pues yo sé que es una manera de manifestarse Dios. A unos se les manifiesta de otra manera, a otros en una forma más racional, se manifiesta haciéndose presente a través de una convicción muy profunda, que ni sabe uno de dónde viene ni por qué. Sobre todo porque usted era un niño. Era muy niño. Yo ahora me admiro cómo pude llegar a una resolución tan sólida, tan seria, porque durante todos los tiempos del seminario, que fueron 13 años, nunca dudé que el Señor me llamaba. No me gustaba. A mí me gustaban desde entonces los coches, los aviones. Los aviones, de acuerdo a la edad, ¿no? Todo mundo, todos los niños creo que les gusta eso, pero a mí hasta ahora todavía me le siguen gusta. gustando. Bueno, pues yo pensaba que no me gustaba ser sacerdote, pero Dios me quería que yo fuera sacerdote. O sea, usted tenía mucho gusto por hacer cosas como, por ejemplo, a lo mejor pilotear un avión. Ah, claro. Manejar carros y todo claro, esto. Claro, sí. Y eso no se podía hacer mientras usted estuviera en el seminario. No, y ni después. Eso estamos Claro. para otra cosa, ¿no? Sí, no se puede. Así que por eso yo sentía que no me gustaba, pero que eso era lo que Dios quería. Y entonces así fue como yo me arraigué a esa convicción y nunca la cambié. Y debo decirte que pues para mí es admirable eso, yo mismo me admiro de eso, porque yo después estuve 17 años ya como sacerdote en el seminario guiando a los alumnos. Sí. Y todos los alumnos, todos pasan por momentos de crisis, claro, de dudas, seré, no seré, hay que consultar, hay que insistir. Pues yo no, yo de que dije, debo ser. No dudó. No dudé. ¿Qué dijo su familia cuando vio esa convicción en el niño de 12 años? No que creían, había entrado simplemente a estudiar. No creían. Nadie creía. Porque decían, pues, ¿cómo es posible que un chiquillo como este vaya a tener convicciones de ese tipo o vaya a tomar decisiones que... No lo formulaban de esta manera, pero sí lo pensaban. Claro. No es posible que un niño tome una decisión de esa naturaleza. No es posible. Ahora. Y no creían. Sin embargo, usted se va a Roma a estudiar. Sí, y naturalmente para eso necesitaba el permiso de mis padres. ¿Cómo fue Entonces, pues mis padres me dieron el permiso, pero en el fondo pensando que... ¿Te iba a desistir? Sí, que iban a pasar unos años y que ya iba yo a regresar. Pero pasaban los años, yo estuve 8 años de estudiante allá en Roma. Pasaban los años y no cambiaba yo de parecer. Entonces ellos fueron a visitarme y para decirme, bueno, ¿qué piensas? Porque ten en cuenta que eres libre, no sufras presiones de nadie. Ajá. Si tú quieres regresar,
nosotros somos tus padres, tu casa está abierta. O sea, estaban preocupados. Sí, porque fuera una ilusión o una decisión que no tuviera sólidos fundamentos, Claro. sino un deslumbramiento, ¿no? Sí. Y a lo mejor ellos pensaban que Europa deslumbra, ¿no? Y que con tal de estar en un ambiente, pues en muchos aspectos tan rico en todos los sentidos, uno puede enmascarar otros motivos y no los motivos que realmente deben llevar uno al sacerdocio. Pero bueno, después de 51 años que Aquí llevo está, de sacerdote, afortunadamente. yo creo que no era una máscara, sino que era una realidad que yo decía, debo ser sacerdote. Acompáñeme a una pausa y vuelva conmigo porque seguimos recordando aquella plática de Sergio Obeso en Perfiles. En un segundo programa, la conversación fluyó y fue llena de sorpresas. Justamente Sergio Obeso nos confesó su afición por el alpinismo. Aunque no aceptó que le llamáramos alpinista, él sí nos confesó que subió 12 veces al pico de Orizaba, de las cuales en 6 hizo cima. Fue una noche espléndida y finalmente tuvo que aceptar que sí es un alpinista. Hoy vivimos, monseñor, la era de las comunicaciones. Hoy, aunque una persona no tenga la posibilidad de viajar, sabe muy bien el contexto en el que se encuentra, por ejemplo, la Torre Eiffel, cómo es por dentro, pues, y eso da una idea muy general de la Capilla Sixtina, por ejemplo, en fin. Pero cuando usted viaja a Roma, ¿usted ya había salido del país antes? Nunca, Leti, nunca. Cuénteme de esa impresión, de esa primera impresión, cuando usted llega a los 16, 17 años. No, a los... 12, 4... No, tampoco. A los 16. Sí, 16, ¿verdad? 16 a los 16 años a Roma. Cuénteme, por favor, ¿qué fue lo que pensó? ¿Qué fue lo que sintió? Encontré una ciudad en un periodo de inmediata posguerra, Sí. triste, sin iluminación, sin vida. Cuando uno salía y entraba en contacto con familias, todas las conversaciones iban por el lado de haber perdido a su padre, a su madre, a sus hijos en un bombardeo, haber sido llevados, pues, forzadamente a engrosar las filas del ejército. En fin, no era un ambiente para nada atractivo, la ciudad de Roma, en ese aspecto de su vida cotidiana. Sí. Naturalmente que toda su grandeza histórica, pues la fuimos descubriendo muy poco a poco. Lo mismo te puedo decir, Leti, que una vez que entramos a los estudios, para mí fueron tan interesantes, tan absorbentes, que pues vivía uno para estudiar y para jugar, y si quieres que te diga yo con toda sinceridad, yo no aprovechaba a esa edad todas las grandezas arquitectónicas, históricas, culturales de Roma, que abunda en distintas épocas. Uno puede tomar la Roma de los Césares, la Roma de la Edad Media, la Roma del Renacimiento, la Roma actual, la de Mussolini, etcétera. Sí. Pero yo lo que pensaba a esa edad era que llegara el jueves para ir a jugar fútbol. Era la verdad. Y luego también fijarme las marcas de los automóviles, porque para mí eran distintos. Para mí eran familiares el Ford, el Chevrolet, etcétera. Pero llegar a encontrarme con un Fiat, con un Alfa Romeo, con un camión OM. Que ni se pensaba que llegaran a México, ¿no? No, absolutamente no. Eran totales novedades para mí. Así que debo confesar eso, no es que hubiera yo aprovechado al principio. Poco a poco uno va madurando. Estuve 8 años, imagínense, en una ciudad cosmopolita, en una universidad donde fácilmente había
40 naciones distintas, pues lo que evoluciona uno casi por ósmosis, Sí, claro. aunque no se lo proponga uno. Claro. ¿Y con quién de sus compañeros o con quiénes de sus compañeros hizo más migas? ¿Quiénes eran sus compañeros, por ejemplo, para esos jueves, para ir a jugar o para hacer esos recorridos que supongo alguna vez hizo en Así esa es. época? Bien, estudié yo en el colegio latinoamericano Sí. y de ahí íbamos a recibir las clases a la Universidad Gregoriana, donde todos los maestros son jesuitas. Entonces, mis amigos eran de todas las naciones de Latinoamérica, con algunos se identifica uno más que con otros, pero quitando Brasil, que tenía ya desde entonces su colegio especial, y era explicable por las dimensiones de Brasil y porque además hablaban la lengua portuguesa. Claro. En cambio, todo el resto de las naciones, desde Guatemala hasta la Patagonia, pues hablábamos el castellano. Claro que cada quien con sus modalidades, y ahí aprendimos a tener mucho cuidado para el uso de las palabras, porque palabras que en una nación son totalmente cotidianas, en otra pueden llevar una carga bastante ofensiva. Sí, claro. Entonces, descubre uno muchas cosas. Mire, le cuento un detalle. A ver. Acabado de llegar ahí a Roma, después de la guerra, cuando empezó toda una nueva generación, caímos en la cuenta, los latinoamericanos que ahí estábamos, que todos decíamos, todos, que el himno nacional más bello era el de su patria. Sí, claro. Pero para dar un toque de objetividad, decíamos, después de la Marsellesa. ¿Cuántas veces he dicho yo eso? Bueno, pues eso es dicho y escuchado en un ambiente así internacional, inmediatamente caía uno en la cuenta que lo suyo era relativo, que en muchas apreciaciones no son exactas, que tiene uno que aprender a admirar, también a apreciar los valores que hay en otras partes y no nada más en su pequeño cotarro de uno. Sí, sí, sí. Hacían hacían caminatas, hacían Sí, recorridos por la ciudad. Cuénteme de eso. ¿Cómo no? Pues también teníamos organizados recorridos con expertos, pero expertos de ahí mismo del colegio, pues que nos mostraban, le repito, la Roma, por decirle algo, de los primeros siglos, Sí. del primero y del segundo siglo, con sus iglesias de aquellos tiempos. Podíamos también recorrer la Roma de la República, la Roma del Imperio. La Roma, les decía yo, que la teníamos más cercana porque quedaron todavía muchos vestigios bastante vivos todavía, la Roma del fascismo, de Mussolini. Y así, era un verdadero festín de cultura el que uno se puede dar en un lugar así. ¿Cuál era el esquema de estudios, vamos a decir? ¿Ustedes estudiaban de qué día a qué día y cuáles eran los días de descanso y qué se hacía? Estudiábamos de lunes a miércoles y se interrumpía por el jueves. El jueves era día de descanso y luego volvíamos de viernes a sábado y naturalmente descansábamos el domingo también. O sea, descansaban Jueves y domingos. El domingo era en el mismo colegio. ¿No salían? Sí se podía, pero lo normal era quedarnos a estudiar, porque son estudios muy exigentes. Son universidades que cuando uno da el último examen del año, va uno derecho a la cama para dormir. Para dormir. Sí, así es. Así que sí teníamos que estudiar mucho. Pero además, el jueves sí estaba dedicado o a paseos culturales que uno hacía, pinacotecas también, pues hay exposiciones en Roma muy valiosas, como en cualquier gran ciudad del mundo, como lo hay aquí también en nuestra ciudad de México. Ajá. O también el jueves lo dedicábamos a jugar fútbol. Como era la universidad donde yo iba, le decía yo hace un momento, Leti, como unas 40 naciones,
había un campeonato de fútbol a lo largo de todo el año y se apuntaba el colegio que quería. Siempre quedábamos de finalistas 4. El colegio mío, el latinoamericano, el inglés, el escocés y el brasileño. Nunca llegamos al primer lugar mientras estuve allí 8 años. Una vez que regresé aquí, me mandaron decir, ya somos campeones. A mí no me tocó ser campeón. No le tocó ser campeón. ¿Qué Pero posición estar jugaba? entre los 4. Defensa derecha, porque entonces el fútbol no se jugaba como ahora. Entonces siempre, invariablemente, era un portero, 2 defensas, 3 medios y 5 delanteros. Y no cambiaba. Y yo me dedicaba a defender. A defender. Y si quiere que le dé yo un dato curioso, A ver. jugué como 30 años fútbol y nunca metí un gol. ¿De Por- veras? pero no Monseñor, porque, ¿de veras? de veras, pero no porque jugara yo mal. Modestamente le digo que ¿Jugaba yo, bien? como dicen los rancheros, regularcito. Ajá, regular. Pero mi puesto era defensa derecha, entonces nadie. Sí, no había por qué ir al No, otro yo tenía- campo, ¿no? A la otra cancha. Yo tenía que defender, no atacar. Y a lo mejor ese es un signo de la propia vida. Claro. Oiga, pero ¿nunca jugó otra posición? No, más que, bueno, a veces de centro medio, pero igual, el ¿No centro anotó? medio no estaba pensado para anotar, sino para defender y servir a los delanteros. Ay, qué maravilla. Si es que Monseñor durante 30 años no anotó nunca un gol. Un gol, Nunca nunca, anotó un gol. nunca. ¿Cómo era? Descríbame un día de actividades dentro de la escuela. Porque usted hizo varios cursos. Sí, así es. Mire, llegábamos, tardábamos media hora caminando para ir del colegio a la universidad. Ah, caray. Media hora. O sea, estaba retirado. Un poco, sí, y media hora para regresar. Una vez en la universidad teníamos 4 horas de clases con interrupción de 10 minutos cada clase. Sí. Y después de las 4 horas de clase regresábamos a la comida, al colegio. Una vez que comíamos y descansábamos, había toda la tarde estudio y terminábamos con actos de oraciones, porque pues, estábamos en un seminario. Uno suele pensar en esos lugares, por ejemplo, donde estudian jóvenes que se están preparando para ser sacerdotes, como lugares muy silenciosos, como lugares de mucho, pues la gente es muy recatada. ¿Echan relajo los No, seminaristas? ese es un mito. ¿Es un mito? Es un mito generalmente para uso de telenovelas. Ajá, ajá. No, es donde hay jóvenes. Hay alegría. Hay alegría y hay picardía y sí, lo de todos los jóvenes de todos los tiempos. Naturalmente que, dada el tipo de estudios y a lo que aspirábamos, pues se mantiene uno dentro de un límite, ¿no? Pero decir que son ambientes muy serios y donde nadie toque a nadie, no, no es cierto. Es igual que cualquier grupo como de jóvenes. todo grupo de jóvenes, sí. Cuénteme, Monseñor, de su ordenación. Bien, pues yo tenía 23 años cuando me ordenaron sacerdote, pero por un privilegio, porque la edad mínima, según las leyes de la iglesia en aquel tiempo, eran 24 años, ahora son 25. O sea, le faltaba un año. Me faltaba un año, pero nos concedieron a un grupo así de jóvenes como yo, entonces, nos concedieron el privilegio de ordenarnos un año antes, porque era un año en 1954 que se llamaba Año Mariano. Sí. Estaba dedicado en una forma especial a honrar a María Santísima. Entonces nos dieron el privilegio de ordenarnos con tal de que no hiciéramos ningún ministerio, solamente celebrar la misa en la mañana. Pero de ahí en fuera, No. nada más que estudiar. No podíamos confesar, no podíamos hacer nada que no fuera seguir estudiando. Muy bien. ¿Qué viene después de su ordenación? Bueno, antes de eso, volviendo a ese punto, ¿quién lo acompaña de su familia? ¿Cómo se da en ese contexto? Bueno, me acompañaron en esa ocasión un tío, hermano de mi papá, y su esposa, una tía política. El tío ya falleció, pero su esposa todavía vive. Ellos fueron los que me acompañaron.
Y curiosamente yo tenía un libro, una novela que me gustaba mucho y como pues, ahora me da risa y siempre lo tomé así. Como no encontré nadie que me regalara nada el día de mi ordenación, yo me compré ese libro, me lo dediqué a mí mismo. ¿De veras? Sí, ahí lo tengo, porque a los 25 años lo volví a leer y lo volví a dedicar. Y a los 50 años, que acabo de cumplir hace un año de sacerdote, lo volví a leer y me lo volví a dedicar. Sí, ¿Se acuerda qué se dijo en la primera dedicatoria? sí, me ¿Qué se acuerdo dijo? perfectamente. Decía, palabra más, palabra menos, a Sergio Obeso, para que la lectura de estas páginas lo lleven a ser un sacerdote como Dios quiere. ¡Ay, qué bonito! Y firmaba Sergio Obeso. Sí, Se lo dedicó usted a sí mí mismo. Así es, así es. ¿Cómo recuerda ese momento tan importante en la vida de un sacerdote? Ese momento de ordenación en un lugar magnífico, en un sitio especial, pero sin la familia. ¿Cómo lo recuerda? Pues con mucha emoción. El lugar fue la capilla del Colegio Latinoamericano, Sí. donde le mencionaba yo que Que estudiaba. estudié. Y pues recuerdo que es muy emocionante, sobre todo en el momento en que uno lo mandan que se postre uno en el suelo, así todo lo largo, porque entonces es cuando uno está pensando pedirle al Señor que le dé la asistencia, el acompañamiento durante toda la vida que le espere a uno para cumplir lo que está uno prometiendo. Y eso pues es especialmente emocionante. Monseñor, se ordena, regresa usted a Jalapa, regresa a su destino en el seminario. Bueno, así me ordenaron mis superiores. Me pudieran haber ordenado ir a una parroquia o a otras cosas, pero sí, me dijeron que fuera yo al seminario como maestro, y entonces me dediqué, así también me lo asignaron, teniendo en cuenta desde luego los estudios que había yo hecho, a dar una parte de la filosofía sistemática, como decimos nosotros, porque distinguimos entre filosofía sistemática e historia de la filosofía. Pero en la filosofía sistemática, durante mucho tiempo di una parte que se llama teoría del conocimiento. Sí. 17 años estuve como maestro en el seminario. Un maestro muy joven. Sí, tenía yo 24 años Sí, cuando y empecé. los jovencitos que estaban ahí, ¿de Pues qué edades tenían eran más o menos? 18, 20 años, algunos quizá de la misma edad que yo. Sí. Ahora, parte de esos alumnos que usted tuvo en aquellos años hoy son conocidos sacerdotes. Son sacerdotes, muchos de ellos, sí. Hace un momento me mencionabas algunos Ajá. y te decía yo que algunos son compañeros, como el padre Sili, el padre Barradas, y otros son alumnos, como mencionabas, el padre Bernardi, Antolín Bernardi, sí. Ese estaba, cuando yo regresé de maestro, me acuerdo que fue el que me dirigió las primeras palabras y me acuerdo lo que me dijo y ahora se lo recuerdo también, él le da mucha risa. Dijo? Bueno, me dijo que él interpretaba mi interior, así habló, porque sabía que era una mezcla de alegría por haber regresado a mi país, a mi ciudad, a mis gentes, pero por otra parte una tristeza por haber dejado lo que durante 8 años fue para mí una oportunidad increíble de formación sacerdotal. Y realmente acertaba porque era lo que estaba yo viviendo, claro. En verdad. Monseñor, ¿cómo cambió el seminario de que usted estudió ahí, muy chiquito, a los 12 años, a cuando usted regresa de Roma, usted empieza a ser maestro y cómo evoluciona a que usted lo deja? ¿Cuáles fueron, cómo diría que fue? No hubo, Leti, mucha evolución de que yo dejé el seminario como alumno
a que cuando usted regresé como maestro. En esas circunstancias no hubo mucha evolución, pero donde hubo una revolución fue después del Concilio Vaticano II. Así es. A mí me tocó ser maestro antes del concilio y ser maestro después del concilio. Y me recordaba mucho unos muñequitos que venden por ahí en las tienditas de autopistas y eso, de un niño con una cara muy desolada que llora y dice, cuando me sabía todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Y así me pasó a mí Así le pasó. como maestro, ¿sí? De pronto verse superado en la manera de proponer los problemas, no tener el auxilio de los manuales en donde uno se documentaba, sino todo distinto. Y entonces, ¿cómo empezar? Y a empezar a hacer el esfuerzo de ver las cosas de otra manera. Entonces sí, que pues no solamente me atrevo a hablar de evolución, sino de revolución. Revolución. Así ¿Cómo era la relación con los jóvenes que estaban entonces? Llegaron momentos en que la relación fue muy dura y muy difícil. Fue cuando explotaron todas aquellas revueltas estudiantiles en Nanterre, en París, cerca de París, aquí en California. Sí. Todo eso se contagiaron también los seminarios de eso, de tal manera que pasamos momentos difíciles. Yo recuerdo entrar a un salón de clases y sentir la agresividad de quien lo recibía, uno casi flotando en el ambiente. Para mí dar una clase, explicar algo que yo he antes entendido, es un placer, me encanta, pero ir a dar una clase donde lo rechazan a uno, se siente uno muy mal. Y así pasamos momentos así, en donde yo no abandoné el seminario porque pensaba que la familia no se abandona en los momentos difíciles. Pero si no es por eso, sí me hubiera yo ido. Era muy, muy duro. Era muy duro. O sea, así es. Diría que uno de los momentos más difíciles. Sí, así es. Porque por la responsabilidad que uno siente tener y que tiene uno que dar cuenta de los alumnos que tiene uno enfrente, y nota uno que hay una barrera de por medio, una impermeabilidad, y que uno siente que no está haciendo lo que debe, no está logrando los objetivos, y eso lo hace a uno entrar en angustia. Regresa a Jalapa y bueno, pasa todo esto, transcurren años en que usted vive todas estas experiencias de las que nos ha hablado, pero también llega un momento que supongo yo es un momento muy importante en su vida, porque usted es nombrado obispo. ¿Le puede dar una idea lo que significa el paso ese, como yo lo viví, teniendo en cuenta el lema que yo escogí? Porque a los obispos nos permiten que tengamos un lema, que generalmente lo escoge uno de la Santa Escritura y que trata uno de que esté reflejando lo que más lleva a uno por dentro. Bueno, el lema que yo escogí fue la fuerza en la debilidad. En el contexto, que es de la carta de San Pablo a los Corintios, la primera, el contexto es este: la fuerza de Dios se revela más cuando el instrumento que usa es débil. Yo me sentía tan débil, tan despojado de lo que se requería para acometer una misión tan difícil, yo así la consideraba y la sigo considerando, que hay una desproporción muy grande entre las posibilidades que tiene uno y la misión que se le encomienda, y que lo único que salva ese abismo es la fuerza de Dios que le asiste a uno. Hay una idea ahí extraña, ¿no? Bueno, no ni tan extraña, bastante común, Sí. de que, bueno, el ser obispo, el ser arzobispo en este caso, es un lugar como que está lejano a la gente. Te comunico, Leti, mi propia experiencia. A mí me ve mucha gente celebrando la Eucaristía. Y pues cuando celebro la Eucaristía,
tengo que hacerlo con el mayor respeto porque sé lo que estoy haciendo, Claro. con la mayor seriedad. Entonces, si es el único lugar donde me ven, y así me ven muchas personas, se imaginan que soy distante, inaccesible, difícil de abordar, y yo creo que no soy así, por lo menos yo así creo. Uno Eso es un encanto. no es buen juez en su propia causa, pero yo pienso que no, pero la apariencia que doy soy esa. Después, yo recibo a todas las personas que quieran hablar conmigo, porque a veces me dicen, porque me valide esto. Digo, pues no es necesario que se valga de nadie, nada más que se apunte y la recibo. Pero son tantos que forzosamente hay que llevar un orden, Sí. y hay que guardar el respeto al que llegó primero, etcétera. Pero de pronto llega una persona y dice, quiero hablar con el obispo. Pues no se puede. No se puede. Pues no está usted apuntado. Reaccionan así. Sí, y lo digo con sorna, mire. Dice, el divino Rabí de Galilea no necesitaba que se apuntara uno para recibirlo. Este resumen de 2 programas de perfiles del 2005, la verdad nos han hecho evocar maravillosos recuerdos de estas conversaciones que tuvimos con el arzobispo, hoy emérito de Jalapa. Sin embargo, una historia comenzó a correr el pasado mayo, cuando el Papa Francisco, en la misa de Pentecostés, anunció al mundo que habría de crear 14 cardenales, entre los que estaba incluido nuestro Sergio Obeso, jalapeño ilustre. El próximo 28 de junio, a través de una ceremonia, el Papa oficialmente creará a Sergio Obeso como cardenal. Y el día 29, él recibirá los símbolos cardenalicios. Va nuestra felicitación para él, un abrazo cariñoso y nuestro agradecimiento a usted por habernos acompañado.